Sí, no, tranquilo. Y Gracias, profe. si no, pues después me haces el reclamo cuando veas que lo puedes hacer para Que no que... subió la nota como era. Sí, porque entonces que me Bueno, está equivoqué. bien. Listo, ok. Listo, Bueno, profe, muchachos, gracias. ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo el mundo Bien, está bien, bien? Sí, profe. qué bueno. Las notas ya están en el DSB para que sepan pues que ya están los exámenes. Y muchachos, pues ahí es donde uno se da cuenta, muchachos, que lo que les he estado insistiendo de practicar y practicar y practicar y practicar es bien importante. Ahorita hace como media hora, 40 minutos, yo les subí el taller ya para el tercer examen. El tercer examen esta es la primera, la segunda, es no la semana que viene, sino la semana de arriba, como la semana del 18. Es el tercer examen. Entonces, para que tengan en cuenta eso, y muchachos, hay que empezarse a preparar. Hay notas buenas allí, pero no son las notas que yo esperaba ver pues allí. Vi muchos errores en el sentido de que les pedían hacer un sólido de revolución y ustedes están haciendo una área bajo curvas, o que les ponían una curva o que les ponían una curva donde la curva venía que así y nadie se acordó de que esto es una suma desde A hasta B y esto es hasta C, porque esta curva de acá es diferente a esta curva de acá. Entonces hay que sumar las dos y hay errores de ese estilo allá. Entonces si hay errores de ese estilo allá es porque o no se está estudiando, muchachos, o ustedes, o lo que les vengo insistiendo hace mucho rato y que uno acá tiene que venir es a preguntar y, y es así es que se hace una clase, porque es que las últimas dos clases que yo he tenido con ustedes, muchachos, ah, de verdad que es bien aburrido uno ahí dándole y dándole y dándole y dándole y nadie habla. Yo entiendo, muchachos, que hay cansancio, yo entiendo, muchachos, que hay un montón de, de circunstancias que hacen que esto de pronto ustedes no lo tomen así como con tanta fuerza, pues, pero hay que meterle, porque o si no, entonces esto cuando menos pensamos ya se acabó. Y es que miren que ya faltan 2 meses, pues prácticamente, ya el tercer examen está casi que encima y ahí lo que me preocupa es que ustedes al principio pues conversaban con uno en el sentido de que uno le está dando la clase y pues y preguntaban y de un momento a otro todo el mundo de abajo y ya nadie pregunta. Entonces, ¿uno qué hace? Pues dele para adelante, que es que haya, o sea, ustedes son los que se dan cuenta si se perdieron la clase o no se la perdieron, porque la clase pasada fue bastante pesada, si ustedes se acuerdan. Yo no la he montado y hay un par de compañeras que me han estado recordando eso. Es que he estado demasiado ocupado, pero yo la monto ahorita con esta otra y ustedes van a ver pues es prácticamente lo mismo que estábamos hablando hoy. En la clase pasada hablamos de la función seno y coseno, hoy voy a hablar de la función secante y tangente. Eh, y ustedes me van a preguntar, ¿y qué hago con la cotangente cosecante? Pues ustedes van a ver que es lo mismo. Listo, entonces hay que tener cuidado, hay que empezar a estudiar de una vez. Nos quedan 20 días para ese examen, vamos a meterle ganas. Si no le meten ganas, muchachos, esto, cuando menos pensamos, otra vez estamos en examen y otra vez con los mismos errores. Listo, entonces hay que tener cuidado. Entonces, recorderis, para la clase de hoy, que una compañera me insistía en que va a estar perdida, pero yo sé que no. Listo. Hoy vamos a trabajar con que la identidad de la tangente al cuadrado de un ángulo más 1 es igual a la secante al cuadrado del ángulo, así, o al revés, de que la secante al cuadrado del ángulo menos 1 va a ser igual a la tangente al cuadrado del ángulo. Esto es la identidad que tenemos que tener en cuenta para hoy. ¿Listo? Esta es la identidad, estas son el par de identidades. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que la integral de la tangente de x por dx es igual o a menos logaritmo natural del coseno de x más c, o es igual
esta ya la conocíamos, o es igual a menos, no, al logaritmo natural de la secante de x más c. Listo, cualquiera de las dos sirve. Y la otra es la integral de la secante de x por dx, que es igual a logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. Esas dos integrales las tenemos que tener a lo largo de esto ahí pendientes. Y la otra es una de las amigas de nosotros. Bueno, esta ya era amiga. Esta se las presento. Hay que guardarla allí. Y la otra que les quiero presentar, o la otra que es amiga, es que la secante al cuadrado de x por dx es igual a la tangente de x más c, que esta es de las que vimos desde el primer día de clase. Listo, entonces esta hay que tenerla por ahí. Listo. Y entonces ahí estamos. Bueno, entonces con eso vamos a trabajar. Listo. Entonces, como estamos hablando de potencias, pues trabajemos primero con la tangente. Listo. O bueno, sí, trabajemos primero con la tangente. Si yo tengo la tangente al cuadrado de x por dx, yo necesito hacer esa integral. Listo. Déjenme, yo vuelvo y subo acá para que tengamos en cuenta lo que hay allí. Entonces, fíjense en esto, que esto es importante. ¿Cuáles de esas integrales están ahí? O utilizar una de estas cosas y ya nos queda fácil. Pues cuando la tangente está al cuadrado, es muy sencillo porque cuando la tangente está al cuadrado, miren que yo tengo que esto es tangente al cuadrado y además que la secante, la integral de la secante al cuadrado, yo la tengo. Entonces, esto lo mejor es hacer el cambio, siempre que sea al cuadrado, es hacer el cambio por la integral de la secante al cuadrado de x menos 1 por dx. ¿Y por qué así? Porque noten que ya las dos integrales que están acá yo las conozco. ¿Esto quién va a ser igual? Pues va a ser igual a la secante al cuadrado de x por dx menos la integral de x. Y la primera integral yo ya la sé hacer, ahí está arriba. Eso va a ser igual a la integral de ¿quién? Va a ser igual a la integral de la secante, perdón, a la integral de la secante al cuadrado, que es igual a la tangente de x. Y le resto, pues, la integral de dx, que es x, y le sumo c. Y entonces, ahí está la integral de la tangente al cuadrado. ¿Listo? Pero De me ahí, puedes subir un momentico, yo copio las formulitas. claro, ahí está todo. Ahí está todo. Ya le tomé foto, gracias. Ok, listo. Entonces, miren qué fácil es la de la tangente al cuadrado. Muy fácil. Esa estaba demasiado simple. Listo. Ahora, como la vez pasada, entonces hagamos la de la tangente al cubo de x por dx. Entonces aquí ya la cosa se pone un poquitico más enredada. Listo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacíamos la vez pasada? Si recuerdan. Recuerden que la vez pasada lo que tratábamos de hacerla era ponerla en potencias de 2. Listo. Y acá es igual, porque recuerden que lo que tenemos allá son como potencias de 2. Entonces lo que vamos a hacer es separar esto. Lo vamos a separar de la siguiente manera. Esto va a quedar como la tangente al cuadrado de x por la tangente de x por dx. Listo. Y luego lo que vamos a hacer es utilizar la identidad. Por la identidad vamos a obtener que eso es igual a ¿quién? La tangente al cuadrado va a ser igual a la secante al cuadrado de x, ¿sí? A la secante al cuadrado de x menos 1 y todo esto multiplicado por la tangente de x por dx. Si ustedes recuerdan la última clase que vimos de esto, porque fue hace ya más de una semana,
Lo que hacemos entonces es siempre tratar, allá era un poquitico más complicado porque habían otras dos identidades, habían dos identidades que dependiendo si era par o era impar, entonces la cosa cambiaba. Aquí, cuando es impar, pues miren lo que va a pasar, entonces lo ponemos ahí en par y esto, pues simplemente lo multiplicamos, esto va a ser secante al cuadrado de x por la tangente de x menos bueno, esto por dx menos la integral de la tangente de x por dx. Y esta que está acá, ya la sabemos hacer, allá arriba está. Listo, esa ya está. Y esta, ¿cómo la hacemos? Esta de acá, ¿cómo la hacemos? Esta amarillita. Pues, ¿cuál es la derivada? Pregunta. ¿Cuál es la derivada de tangente de x? ¿Cuál es la derivada? ¿A qué es igual la derivada de eso? Si la integral de secante al cuadrado de x es tangente, ¿cuál es la derivada de la tangente, muchachos? Bueno, ok. Y eso es lo que yo les digo. Listo. Entonces, sigamos y ya, entonces me voy derechito. Entonces, esto va a ser igual a secante al cuadrado de x. Esa es la derivada de la tangente secante al cuadrado. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es simplemente hacer una sustitución. Tomar a u es igual a la tangente de x y el de u pues va a ser igual a la secante el cuadrado de x por dx. Como esa va a ser la derivada, pues entonces yo lo que hago acá es que esto es la integral de u por du menos la integral de tangente de x por dx. Y la integral de u por du va a ser igual a u al cuadrado sobre 2 menos la integral de la tangente va a ser igual al logaritmo natural de la secante de x y todo esto pues más c. Reemplazo la u, entonces esto va a ser igual a tangente al cuadrado de x sobre 2 menos logaritmo natural de la secante de x y todo esto pues más c. Listo, ahí se acabó. Esa es la Profe, la U integral. funcionaría como X, ¿cierto? Pues la integral de X es X a la 2 sobre 2. Entonces ahí Sí, funcionaría igual. sí, aquí le cambiamos el nombre al muñequito. Sí, eso es lo que está haciendo. Ujú, eso es. Listo, y esa es la Ah, integral bueno. de tangente a la 3. Y ahí se acaba. Ahí se acaba. La cosa es que para las demás, uno más o menos va a seguir haciendo lo mismo. O siempre va a ser lo mismo. Uno, si quiere, por ejemplo, tangente, la integral de tangente a la 4 de x por dx, pues simplemente lo va a partir como la integral de tangente al cuadrado de x por la tangente al cuadrado de x de x. Y una de ellas, digamos esta, le aplico la identidad. Listo, entonces cuando yo Ah, hago eso, solo se le aplicaría de identidad a una profe. sí, a una sola. Listo, entonces esto va a ser Cuando igual. estamos hablando de tangente a la 4. Sí, Ah, entonces listo. pero a la 3 también, nada más se le aplicó a una, A la 3 pues, también. Ajá. y a la 5 también, espérate, pues, entonces esto va a ser igual a la tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x menos 1, y esto por dx. Listo, entonces, aquí, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar la integral de, cuando aplico la propiedad distributiva de la tangente al cuadrado de x, por la secante al cuadrado de x por dx, menos la integral de tangente al cuadrado de x por dx. Esta ya la hice acá arriba. Si ustedes se dieron cuenta, esa fue la primera que hice. Mírenla, nadie está. Pero si me toca volverla a hacer, la hago. Listo, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema con eso. Y esta, pues la hacemos por sustitución. O sea, entonces vamos a llevar la otra donde yo la quiero. Entonces esto va a ser la integral de la tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx. Esa queda así. Menos, y acá aplico aquí la identidad. Porque lo que estoy haciendo es como una reducción de orden. Entonces esto va a ser igual a la secante al cuadrado de x menos 1 por dx. Y simplemente la separo. Entonces, ¿esto a quién va a ser igual? Va a ser igual a la integral de la
tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx menos la integral de la secante al cuadrado de x por dx más, porque este menos afecta tanto a este como a este, entonces más la integral de dx. Y entonces, la primera que está ahí la hago por una sustitución. La sustitución va a ser u es igual a la tangente de x. ¿Y cuál es la derivada de u? Pues ya la había dicho allá arriba, es la secante al cuadrado de x por dx. O sea que cuando yo reemplace en esa integral, me va a quedar la integral de u al cuadrado. Esto es la derivada, entonces por du, que menos la integral de la secante al cuadrado, que ya la voy a hacer, que ya la sé hacer, porque allá arriba está dentro de las amigas de nosotros y esto también ya las sé hacer. Entonces las voy a hacer las tres de una vez. Entonces ahora cuando las hago las tres, esto va a ser igual. Igual a 3 sobre 3 menos la de secante al cuadrado va a ser igual a tangente de x más la de x va a ser x y esto pues más c. Como la u es igual a tangente de x, pues entonces esto va a ser igual a tangente al cubo de x sobre 3 menos la tangente de x más x más c. Ahí Dime. en DU, ahí donde reemplazó DU porque puso menos tangente de X. No es la derivada de U, secante al cuadrado de X. Aquí. Ok. No, aquí más abajito, donde puso U a la 3 sobre 3. ¿Cuál es la integral? ¿Cuál es la integral de la secante al cuadrado? Ah, pero ahí no tenía que poner el de U. No, el de u está acá. Y yo ya integré, entonces desaparece el de u. Ah, ok. Listo. Profe, Dímelo. qué pena, es que yo no entendí arriba cuando se hizo la distributiva, ¿cierto? La profe Y, es, Martina. y después vuelve a poner secante al cuadrado de x por dx. O sea, ¿y qué? Hola. Hola, están haciendo una pregunta. Ya te voy a responder, listo. No, es que yo aquí apliqué la identidad. Yo aquí apliqué una identidad. Mira, acá está. Esta es la tangente al cuadrado de x, pero la tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado menos 1. Esto es lo que estoy aplicando acá. Y acá, pues ya se había aplicado la distributiva. Aquí, esta por esta y esta por esta. Ya la había aplicado, pero entonces tengo que volver a aplicar la identidad. Por eso mira que aquí puse identidad. Listo, o esa no era tu pregunta. Pero ahí más abajito, o sea, abajito ya pusiste tangente al cuadrado, Sí, ¿cierto? porque es que estos son dos integrales. Es la resta de esta más la Ah, suma de esta. Son dos integrales. Recuerda que las sumas se pueden dividir en dos integrales. bueno, profe. ¿Listo? ¿O no? Todavía no. Sí. Bueno, listo. El otro compañero que iba a preguntar, ¿qué iba a preguntar? No, ok. Estabas nada más saludando, ok. Ok. Entonces, listo. Entonces, esta es la solución de la tangente a la 4. Y ahí está. La cosa es que, como les decía la vez pasada, a medida que esto vaya creciendo, la cosa se va poniendo más tesa. ¿Listo? ¿Y más tesa en qué sentido? Voy a hacerla de la tangente a la 5, pero van a ver que esto es una cosa tangente a la 5 de x por dx. Pues va a ser igual a quién? Pues va a ser igual a poner esto como la tangente al cuadrado de x por la tangente al cuadrado de x por la tangente de x. Listo. Esta no la vas a poder cambiar porque eso no tiene ningún cuadrado. Listo. Como no tiene ningún cuadrado, entonces con esa estamos graves. Listo. Pero esta sí la Profe, vas, y no se dímelo. puede poner tangente al cubo de X. También, vamos a dejarla más bien como tangente al cubo. Listo. ¿Para qué? Listo. Vamos a dejar la tangente al cubo de x por dx. Listo.
Está bien, no hay ningún problema. La cosa es que ahorita vamos a tener que hacer otra cosa adicional. Entonces vas a ver que es por qué lo estaba haciendo de una vez así. Entonces, esta, pues le aplico la identidad. Y la identidad es la integral de la tangente, perdón, de la secante al cuadrado de x menos 1. Y todo esto por la tangente al cubo de x por dx. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual a la integral de la secante al cuadrado de x, propiedad distributiva, por la tangente al cubo de x por dx, menos la integral de la tangente al cubo de x por dx. Entonces, mira lo que pasó. Ya esta la puedo hacer. Listo. Pero esta, pues esta la hice allá arriba, pero si me toca volverla a hacer, me toca volverla a hacer. Listo, pero ya está hecha allá arriba. Pero si me tocara hacerla, entonces la tendría que partir como. Yo la tendría que partir como. Esta, dejémosla quieta. Esta ya no la voy a tocar. Ah, espérate que. Ah, se me borró. ¿Por qué se me Habría borró? que llegar otra vez como al principio, ¿qué? ¿Cómo? Habría que llegar otra vez como al principio como lo presentó, porque habría que sacarlo tangente Sí, cuadrado. sí, así precisamente. Ok. Lo que tendría que hacer es la secante al cuadrado de x por la tangente al cubo de x por dx. Esto ya se puede hacer por una sustitución simplemente porque recuerden que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Listo, entonces ahí no hay ningún problema. El problema está acá, porque la tangente al cubo, yo no sé. Entonces, ¿qué hago? Pues la parto como tangente al cuadrado de x por la tangente de x por dx. Y esta, aquí uso la identidad. Listo, ahí vuelvo y uso la identidad. Entonces, esta la dejo como estaba, esta es la secante al cuadrado de x por la tangente al cubo de x por dx. Y acá, pues esto es lo mismo que tener a la secante al cuadrado de x menos 1 y todo esto por la tangente de x por dx. Y allí, pues entonces esto va a ser igual a la tangente del secante al cuadrado de x por la tangente al cubo de x por dx menos la integral de la secante al cuadrado de x por la tangente de x menos, pues por dx, menos no más, porque este menos por este menos me va a dar más la integral de la tangente de x por dx. Listo. Ya todas las puedo hacer. Esta por una que está allá arriba. Y esta por la misma sustitución, como hacíamos cuando estábamos allá haciendo las de seno y de coseno. U es igual a la tangente de x y el de u va a ser igual a la secante al cuadrado de x, porque esa es la derivada de la tangente. Entonces, como yo tengo en cada una de esas integrales eso, pues entonces lo que tengo acá es la integral de ¿quién? De u al cubo por du menos, esto es un igual, menos la integral de u por du más la integral de la tangente de x por dx, que esa ya la sé hacer. Entonces, ya todas estas tres las sé hacer. Estas dos igual a u a la 4 sobre 4 menos u a la 2 sobre 2 más logaritmo natural de la secante de x y todo esto más c. Reemplazo la u, eso va a ser igual a la tangente a la 4 de x sobre 4 menos la tangente a la 2 de x sobre 2 más logaritmo natural de la secante de x más c. Y listo, ahí se acaba la integral. Pero miren que es como un proceso repetitivo. Ahí estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo proceso siempre. Entonces, lo que estoy haciendo es como una reducción de orden. Listo. Y ahí siempre hay que tener en cuenta que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Listo. Entonces ahí pues cambia la cosa. Estamos con eso. ¿Hay alguna duda allí? Profe, si no lo hubiera separado, pues si lo hubiera separado como usted dijo al principio, pues cómo hubiéramos reducido los pasos. Ah, no, va a quedar igual.
O sea, al final tengo que hacer lo mismo, no hay ningún problema. Pues, o sea, por eso les dije, no, no hay ningún problema, yo la pongo así. La cosa es que después, al final, lo voy a tener que volver a llevar a la tangente al cubo. Pues hay que hacer lo mismo por ambos lados. O sea, lo hubiera tenido que llevar al cuadrado y dejar la otra sola de todos modos. Sí, Fuera al sí, al principio, final. fuera después. Sí, 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 eso es lo que pasa allí. Ajá. Sí, sí, eso es lo que hubiera tenido que hacer. Listo. Estamos con eso. Sí. Ok, bueno, entonces, tangente a la 6, igual, o sea, usted pasa, pone uno a la 4, el otro al cuadrado, y usted va a ver que eso siempre se va a reducir a que la tangente al cuadrado va a ser, bueno, vamos, lo voy a intentar hacer, es más fácil cuando son pares, listo, cuando son pares es muy fácil, cuando son impares es muy difícil. La cosa es que uno lo que tiene que hacer es reducir siempre, entonces lo vas a poner, como ustedes dicen, tangente a la 4 por tangente al cuadrado de x por dx. Y entonces pasa esta por la identidad a lo que quieres, listo. Entonces esto va, no con el de x. Esto va a ser igual a quién, entonces va a ser igual a la tangente a la 4 de x por la secante al cuadrado de x menos 1 por dx. Entonces siempre, miren que siempre van a quedar con esta que ya está resuelta porque la derivada de la tangente es igual a la secante. Entonces es una sustitución simple, listo. Siempre que ustedes tengan una secante al cuadrado, eso es una reducción simple. Menos la integral de tangente a la 4 de x. ¿Qué han notado ustedes? Ya he hecho 5 integrales, esta es la sexta. ¿Qué han notado ustedes? Que se reduce y qué hay que hacer con esta. En esta, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo, ¿no? ¿Y lo mismo que es? Pues volver a Volver a partir convertir a tangente al tangente cuadrado y volver a hacer. Tangente al cuadrado por tangente al cuadrado, sí. Eso, y entonces una se cambia, la otra se deja quieta y uno va a llegar siempre como al trabajito de hacerla. Listo, entonces siempre es lo mismo, siempre. Entonces usted va reduciendo y entonces yo le digo a usted, reduzca y De termínela. una vez se puede poner, profe, tangente al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x, o Sí, tiene que pero ser te así enredas como, más. Yo pienso me que he te enredas más. enredado. Sí, Mejor dividirla en dos. sí, es mejor así como la estás haciendo. Listo. Entonces, ese es el problemita con las tangentes. Vamos ahora con las difíciles, porque las difíciles no son las tangentes. Si ustedes ven, hay algo difícil, no creo, porque si ustedes ven, pues es muy fácil siempre llegar allá abajo. Listo. La cosa es con la secante. Las secantes son más complicadas porque la integral de la secante es más brava. Listo. Entonces, voy a trabajar ahora con la secante. Entonces, noten que noten que la integral de la secante al cuadrado de x por dx es muy fácil. Esa es igual a la tangente de x más eso ya se los había dado desde el primer día de clase. Listo. Eso ya lo teníamos desde el primer día de clase. Ahora, recuerden, esto es como lo que puse allá arriba, que la secante de x por dx es igual al logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. Estas dos integrales las tienen que tener allí para poder trabajar integrales con secantes. Listo. Y entonces se viene una difícil. Miren la integral de la secante al cubo de x por dx. Listo. Entonces, uno pensaría que hay que hacer lo mismo que hacíamos. Bueno, sí hay que hacerlo. Listo, aquí hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues partimos en secante al cuadrado de x por la secante de x por la secante de x por la tangente de x, por dx, perdón. Listo. Y aquí es donde está el complique. ¿Cómo hacer esta integral? Acá es un truco feísimo, horrible, igual que cómo sale esta integral. Para hacer esta integral hay que hacer un truco feísimo. Entonces aquí, cuando son impares, cuando las secantes son impares, es muy difícil. Y eso hay que tomar a u es igual a la secante de x. Y el de u y el de b, perdón, va a ser igual a la secante al cuadrado de x por dx.
¿Cuál es la derivada de la secante? Perdón que aquí le puse un de x y esto va sin el de x. ¿Cuál es la derivada? Estoy haciendo partes, listo. ¿Cuál es la derivada de la secante? La derivada de la secante va a ser igual a la secante de x por la tangente de x y esto por dx. ¿Y cuál es la integral de la secante al cuadrado? Pues va a ser igual a la tangente al cuadrado de x por dx. Listo. Miren que ahí prácticamente apliqué partes, la apliqué con la misma función, la cosa es que estaba partida la función, listo, y que eso no lo habíamos visto, por ejemplo, que ese truco se podía hacer. Entonces, esto va a ser igual, pues esto va a ser igual a la integral de quién, no, partes, una vaca vestida de una vaca sin cola vestida de uniforme. Profe, Dímelo. a la V sí se pone el de X. O quedaría tangente al cuadrado de X. Así, listo, gracias. Entonces, esto va a ser igual a la integral, esto va a ser igual a u por b, que va a ser igual a la secante de x por la tangente al cuadrado de x, y le vas a restar la tangente al cubo de x, al cuadrado, perdón. Tangente al cuadrado de x, por la secante de x, por la tangente de x, por dx. ¿Listo? Y así te queda. Listo, así te queda. Entonces, mira que tenés otra integral allí. Tenés una integral, déjala así, deja esto quieto ahí. Listo. Tenés una integral donde tenés secante de x por tangente de x y deja eso quieto. Esto, como es una tangente al cuadrado, le vas a aplicar la identidad. Listo. Y entonces esto te va a dar igual a la secante de x por la tangente al cuadrado de x menos la integral de 1 menos secante al cuadrado de x por la secante de x por tangente de x por dx. Listo. Y así te queda. Ay, Entonces, profe, qué pena, dímelo. yo tengo otra duda. Ajá. La V, ¿por qué quedó al cuadrado? No es tangente solo, tangente de X. Ah, ahí era donde yo No es tenía. la... Sí, 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 sí. Sí, sí. Gracias, gracias. Ahí era donde yo tenía como hijo de madre, a mí, ¿por qué me está dando esto al cuadrado? Listo. Gracias, gracias. Queda tangente solo, sí. Entonces, esto se va y entonces déjenme regresar. Listo, porque esto está malo acá. Entonces, esto va a ser igual a la tangente de x menos la integral de secante de x por tangente al cuadrado de x por dx. Gracias, gracias. Listo. Entonces, miren cómo nos queda. La cosa es que yo tengo tangente al cuadrado y tengo secante. Y tangente al cuadrado no tiene nada que ver con que la derivada sea secante. Entonces, yo tengo que utilizar la identidad. Miren que la tengo que utilizar acá. La identidad. Identidad. Tengo que pasar la tangente a secante. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A secante de x por tangente al cuadrado de x menos la integral de ¿quién? De secante de x por secante cuadrado de x menos 1, que es la identidad. ¿Listo? Y entonces esto nos va a quedar como secante de x por tangente al cuadrado de x menos la integral de la secante al cubo de x por dx más la integral de dx. ¿Listo? Entonces, recuerden que la integral que estoy tratando de resolver es la secante al cubo de x por dx. Listo. Y miren a lo que llegué acá. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? A lo que llegué. O sea, que llegué a algo igual. Pero yo de aquí ya resolví la integral y esta integral la sé hacer. Y esto, bendito sea Dios que esto tiene un signo menos acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tiene ese signo menos ahí? Silencio total. No prestaron atención hace como 4 clases, en donde les dije que había unas integrales que se llamaban cíclicas. Y las integrales cíclicas, cuando estábamos viendo partes, listo. Recuerden que la integral de e a la x por coseno de x o la integral de e a la x por seno de x por dx, que a algunos les cayó en el examen, son integrales cíclicas. Y eso lo hicimos en clase. Listo. ¿Y qué pasa? Que volvemos a lo mismo, volvemos al mismo valor.
Y como volvemos al mismo valor, pues lo único que tengo que hacer ese signo menos es pasar todo al otro lado. Entonces, cuando lo paso al otro lado, lo que me va a quedar va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la secante al cubo de x por dx más la integral de la secante al cubo de x por dx, y esto va a ser igual a la secante de x por tangente al cuadrado de x más la integral de x, que es x. Listo. Y entonces miren que esto nos va a quedar 2 veces la integral de la secante al cubo de x por dx, porque son iguales, es igual a la secante de x por la tangente al cuadrado de x más x. Y ese 2 lo paso a dividir, entonces me va a Entonces quedar pasa de esto. la secante al cubo de x por dx va a ser igual a la secante de x por la tangente al cuadrado de x sobre 2 más x sobre 2 más c. Y listo, esa es la integral de eso. Entonces, el complique acá está en eso, en que la integral, primero que todo, se hace por partes, y unas partes que yo creo que no conocíamos. Y la otra parte es, o lo otro que es difícil acá, es darse cuenta que, bueno, esa es la parte o sea, darse cuenta de que es una integral cíclica, y como es cíclica, pues entonces pasarla al otro lado para poder dividir por 2. Eso pasa con las impares de las secantes. Entonces, por eso yo digo, yo las clasifico como difíciles y fáciles, listo. Entonces, cuando yo tengo la secante impar en alguna integral, o sea, con exponente impar, es más o menos complicada, listo. Cuando yo tengo la tangente impar o par, miren que ahorita era muy fácil, ahorita no había que hacer trucos de nada, ni ponerse, ay, es que es tal cosa, o le quito tal cosa, o le pongo tal cosa, no, ahí no había que hacer nada de eso. Ahí simplemente quedaba simple como la estábamos viendo hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda, queja, amenaza? No. Vamos. Ahí. ¿Estamos claros? Sí, profe, Ok, vamos bien. listo. Profe, Entonces, claro. bueno, entonces, eso con las pares. ¿Listo? Eso con las pares. Ahora, mire, con las impares. Miren las pares. Integral de la secante. Se me empezó a joder. Integral de la secante a la 4 de x por dx. Es muy fácil. ¿Por qué son fáciles las de la secante al cuadrado? Porque yo voy a poder hacer lo mismo, secante al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx, y aquí aplico la identidad. ¿Cuál identidad? La que está arriba. De las pares, muy bacano porque pasa lo que tiene que pasar. O sea, es muy fácil que esto es igual a la tangente al cuadrado de x más 1 por dx. Es más 1. Cuidado que cuando es de la tangente a la otra, secante menos 1. Cuando es de la secante a la tangente, es más 1. Listo. Hay un signo ahí que cambia, entonces hay que tener mucho cuidado. Listo. Y entonces aquí, pues fácil, y es como las de la tangente. Esta es igual a la secante al cuadrado de x por la tangente al cuadrado de x más la secante al cuadrado de x por dx. Y ya las dos integrales las sé hacer. Esto es igual a la integral de secante al cuadrado de x por la tangente al cuadrado de x por dx más la integral de la secante al cuadrado de x por dx. Esta es amiga, y esta la hacemos por la misma sustitución que estábamos haciendo ahorita. U es igual a la tangente de x, de u es igual a la secante al cuadrado de x por dx. Y entonces esto va a ser igual a la integral de u al cuadrado por du más la integral de la secante al cuadrado de x por dx. ¿A qué es igual esto? Pues esto va a ser igual a u a la 3 sobre 3 más la integral de secante al cuadrado, que es logaritmo, perdón, que es tangente de x. Y pues esto más c. Y entonces esto va a ser igual a tangente al cubo de x sobre 3 más la tangente de x más c. Entonces las pares son muy fáciles, las impares son muy difíciles. ¿Por qué las impares? Pues tengo que irlas reduciendo
y entonces me van a quedar casi siempre con esas partes que nos van a quedar con la integral cíclica, y la integral cíclica va a ser lo complicado acá. Entonces, siempre que tengamos secantes impares, pues puede ser que lleguemos a algo muy complicado. ¿Listo? Entonces puede ser que eso sea así. Igual que en la parte de senos y cosenos, acá pues también nos encontraríamos con la multiplicación. ¿Qué pasa si yo tengo la multiplicación de un tangente de x por una secante de x por dx? ¿Listo? Entonces, si n, aquí, si esto es par, ¿me están escuchando? Y esto es par, entonces es fácil. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, profe. Ok, Sí, listo. profe. Listo. Si esto es impar, miren, si la tangente es impar y el secante es par, también es fácil. Ya vamos a hacer ejemplos de eso. Esperen un momentico que ya vamos a hacer. Entonces, si esta es impar y esta es par, también es fácil. Listo. Si esta es par y esta es impar, pues podemos tener problemas. Listo, aquí pues interrogación. Y si las dos son impares, pues también. Listo, entonces podrían ser muy complicadas. Entonces, miren, si yo tengo, por ejemplo, la integral de la tangente al cuadrado de x por por la secante a la 4 de x por dx. Listo, así. Entonces, según lo que se acuerdan de la que vimos la vez pasada, ¿qué es lo que hay que hacer? Reducir ¿cuál? Pues la más pequeña en este caso, pero yo no lo haría así. Yo lo que haría acá es parta esto. ¿Por qué lo va a partir? Porque esa es la que está ahí más grande. Entonces, ¿cómo lo va a partir? Tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx. La derivada de quién es tangente al cuadrado es secante al cuadrado. ¿La derivada de quién? De la tangente, ¿cierto? De tangente de X. Entonces pase esto por la identidad, la que te sobró, pásala por la identidad a tangente. O sea que esto te va a quedar igual a la tangente al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x más 1. Esa es la identidad por la secante al cuadrado de x por dx. ¿Listo? Y entonces miren que esto nos va a quedar como la integral de la tangente a la 4 de x más la tangente al cuadrado de x y todo por secante al cuadrado de x por dx. O sea que al partirlo, miren que en los dos casos nos va a quedar tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx más la integral de la tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx. Listo. Y entonces, ¿cuál va a ser la sustitución? La misma que hemos hecho toda la clase. U es igual a la tangente de x de u es igual a la secante al cuadrado de x por dx. Listo. Y entonces eso va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a la integral de... ¿A la integral de quién? De u a la 4, ¿no? Por du más la integral de u al cuadrado por du. Y eso ya es muy fácil. Eso es, por eso le digo que es muy fácil. Esto es igual a u a la 5 sobre 5 más u a la 3 sobre 3 más c, que es igual a la tangente a la 5 de 5 sobre 5 de x más la tangente a la 3 de x sobre 3 más c. Y ahí se acaba. Cuando las dos son pares, o sea, si siempre son pares, deje un secante al cuadrado quieto y lo otro lo manda a trabajar al otro lado. O sea, lo otro lo manda a la tangente y siempre le va a quedar una integral más o menos del mismo estilo. Listo. Siempre que tengas esa forma.
Listo, pero la secante al cuadrado es importante acá porque la secante al cuadrado es la derivada de la tangente. Entonces, por eso se vuelve en cierto sentido muy simple. Listo. Entonces, después tenemos que tenemos tangente, esta impar, tangente a la X, impar. O sea, es muy parecida a la que acabamos de hacer por secante. Esta la quiero dejar así. Bueno, pero es que así ya está hecha. Listo. Secante, pongámosla a las 6 para hacer un poquitico más, como irnos un poquitico más allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren que esta es par y esta les dije que también era fácil. Miren, me voy a volver un poquito para mostrarles que cuando les dije que la secante era par es muy fácil. Vean, ahí está. Listo. ¿Por qué es fácil? Porque acá, pues entonces partimos. La integral de la tangente al cubo de x, eso no lo vas a tocar, y acá vas a poner secante a la 4 de x por la secante al cuadrado de x por dx. Esto déjalo quieto. Y con esto es con lo que vas a trabajar. Pero eso, para trabajarlo, lo tenés que poner de esta manera. Y es que a las 6 es una cosa, pues ya eso es muy, muy grande. Eso pues difícil de que les vayan a poner algo a las 6. Es muy complicado que les pongan algo a las 6. 4, 3, esos son como los valores que más se utilizan. Secante a la 2 de x elevado al cuadrado por dx. Listo. Y a este pequeñito, recuerden que tener a la n, a la m, que eso fue lo que hice allá, es lo mismo que tener a la n por m. Entonces, como yo tengo secante a la 4, es lo mismo que tener a secante al cuadrado. Listo. Entonces, por eso es que lo estoy poniendo así. Y esto, pues va a ser igual a ¿quién? A la integral. Aquí aplico la identidad. Esta es identidad acá. Entonces, esto va a ser igual a la tangente a la 3 de x por tangente al cuadrado de x más 1 por dx. Ah, esto al cuadrado. Perdón, me estoy comiendo una secante. Sí, pero me falta una secante. Secante al cuadrado de x y acá secante al cuadrado de x. Listo. Y entonces esto va a ser igual a la integral de la tangente al cubo de x por, acá elevo esto al cuadrado, recuerden que es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Listo. Entonces esto es igual a ¿quién? Esto es igual a tener a tangente a la 4 de x, más 2 veces la tangente al cuadrado de x, más 1. Y todo esto por la secante al cuadrado de x por dx. Pero les digo que ya irse a las 6, eso es algo muy largo, ¿listo? Entonces, esto va a quedar como la integral de ¿quién? De la tangente a la 7 de x, más 2 veces la tangente a la 5 de x por, no, más la tangente a la 3 de x, y todo esto por secante al cuadrado de x. Miren que esa nunca la toqué más, esa la dejé quieta. Y entonces esto va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a la integral de la tangente a la 7 de x por la secante al cuadrado de x por dx, propiedad distributiva, más 2 veces la integral de la tangente a la 5 de x por la secante al cuadrado de x por dx, más la integral de la tangente al cubo de x por la secante al cuadrado de x por dx. Y entonces aquí es donde hacemos la sustitución que hemos hecho toda la noche, que es igual a u es igual a la tangente de x, de u es igual a la secante al cuadrado de x por dx. Y esto pues va a ser igual a la integral de u a la 7 por du, más 2 veces la integral de u a la 6, a la 5, perdón. Ya está integrando, entonces por eso voy que me dio eso ahí. U a la 5 por du, más la integral de u a la 3 por du. Y entonces esto va a ser igual a u a la 8 sobre 8 más 2 veces u a la 6 sobre 6 más u a la 4 sobre 4 y esto más c y reemplaza y ya. Eso es todo. O sea que esto va a ser igual a tangente a la 8 de x sobre 8 más 2 veces tangente a la 6 de x sobre 6
más tangente a la 4 de x sobre 4 y esto más c. Y esa es la solución. Entonces, miren que siempre que sea par, vamos a poder dejar ese, que siempre que la secante sea par, vamos a poder dejar ese secante al cuadrado. Y ese secante al cuadrado, pues no nos va a estorbar. O sea, no nos va a estorbar porque la deriva, o sea, yo lo único que tengo que hacer es tratar de que todo lo otro me quede en términos de tangente. Y cuando llegue a que todo eso me va a quedar en términos de tangente, pues la sustitución va a ser muy clara. ¿Qué va a ser? Que u es igual a la tangente de x y el de u pues va a ser lo que nos sobra allí. Entonces, por eso la sustitución es ahí como simple. Entonces, eso pasa cuando la secante es par, que si ustedes notan, eso fue lo que acabé de hacer con las dos. La primera, pues usé que los dos eran pares, ahora usé que la tangente era impar y que la otra era par. El complique está, y de nuevo lo digo, cuando la secante es impar. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo por acá que esto es tangente al cuadrado de x y que esto es secante al cubo de x por dx? Ahí es donde está el complique. Listo. Ahí es donde la cosa se pone medio peluda. Medio. No les voy a decir que está peluda porque es medio peluda. Por eso les puse ya signos de interrogación. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la secante es impar, la vamos a llevar a algo par. Listo. Entonces, y me va a sobrar una secante por allí. Entonces, la integral de tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por la secante de x por dx. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Estoy embalado, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Muchachos, esto es fácil. Entonces, se aplica la identidad en una de las secantes. ¿Pero dónde la aplico? Porque es que ese es el complique. Bueno, la voy a aplicar sobre la secante. Listo. Y entonces la voy a aplicar allí y les voy a mostrar cómo es la cosa. Entonces, esto va a ser la integral de la tangente al cuadrado de x. La secante es tangente al cuadrado de x más 1 por la secante de x por dx. Listo. Y esto, pues aplico la propiedad distributiva allí. Esto me va a quedar tangente a la 4 de x por la secante de x por dx para una. Y en la otra me va a quedar la integral de la tangente. Aquí no va a llegar a ningún lado. Listo, ya les voy a mostrar que no va a llegar a ningún lado. Entonces va a ser igual a la secante de x por dx. Listo, porque estoy multiplicando por esta y por esta. Entonces al pasarla toda que me quede en términos de la tangente, no llego a nada porque recuerden que la derivada de la tangente no es secante sola, es secante por tangente. Entonces ahí pues prácticamente no estoy haciendo nada. Entonces no la puedo pasar en términos de secante, no la puedo pasar en términos de tangente, la tengo que partir o la tengo que llevar más bien a que me quede en términos de secante toda. Y entonces que me quede toda en términos de secante era lo que no quería hacer ahorita o lo que no quiero hacer todavía y no lo voy a hacer. Esto me va a quedar igual a secante al cuadrado de x menos 1 por la secante al cuadrado de x por la secante de x por dx. Y miren lo que me quedó un impar, porque me va a quedar secante, vamos a ponerla toda junta, secante de x a la 5 menos secante a la 3 de x por dx. Y yo les dije que esto pues es bien complicado. Esta ya la hicimos y esta guárdenla por si se las preguntan. O sea, Pero me esta, porque a las 5. porque No a la 4. secante a la 4 por esta a la 5. Ah, ya. Entendí que por las 2. Sí, entonces nos queda impar. O sea, eso es lo que le estoy diciendo, que nos va a quedar impar y como nos quedan impares, pues la cosa se pone muy complicada. Estamos con eso. Y ese es el gran problema que tenemos con esos valores allí de secante, que la secante sea impar. Listo. Y la tangente par. Entonces, nos queda eso. Guarden esta. Si quieren, vayan, investiguenla en cómo hacerla. Es bien larga. Yo no la voy a hacer. Como les digo, yo no la voy a hacer. Pero porque es que ya cuando les ponen secante a las 5, a las 6, a las 7, eso es algo muy loco. Pues eso ya es. El profesor que ponga eso es muy hijo de tantas. Listo. Eso es muy bravo porque llegar hasta por allá es muy difícil. ¿Y qué pasa cuando las dos son impares?
Entonces, cuando las dos son impares, no es tan difícil. Ahí sí no es tan difícil. Tangente a la 3 de x, voy a poner secante a la 3 de x por dx. Cuando las dos son impares, pues trátelas de poner las dos pares. Listo. Y cuando usted las pone las dos pares, entonces le va a quedar tangente al cuadrado de x. No trate, hágalo. Secante al cuadrado de x. Y por acá le va a sobrar una secante de x por una tangente de x por dx. Listo. Y va a pasar todo lo que tenga acá, o sea, lo que le quedó par, páselo a secante. No lo pasa a tangente, sino a secante. Porque la derivada con respecto a x de la secante de x va a ser igual a secante de x por tangente de x. A eso va a ser igual. Yo le quito esto. Entonces miren que eso es lo que me está sobrando acá. Entonces páselo a secante. Cuando usted lo pasa a secante, pues entonces lo que le va a quedar va a ser igual a quién. Va a quedar la integral de quién. Vas a utilizar nada más para esta. Aquí la identidad. A pasarlo a secante, entonces va a quedar secante al cuadrado de x menos 1 por la secante al cuadrado de x por la secante de x por la tangente de x por dx. Listo, y entonces esto te queda como la integral de la secante a la 4 de x por la secante de x por la tangente de x por dx, y esto menos la integral de secante al cuadrado de x por la secante de x por la tangente de x por dx. Y ahora la sustitución que vamos a hacer es tomar a u igual a quién, a la secante de x, pero el de u va a ser igual a la secante de x por la tangente de x por dx. Y entonces lo que te queda acá va a ser igual a la integral de u a la 4 por du menos la integral de u a la 2 por du. Y entonces miren que eso ya es fácil, otra vez como en las otras. Esto va a ser igual a la integral, esto va a ser igual a u a la 5 sobre 5 menos u a la 3 sobre 3 más c. Y al final, pues entonces esto nos va a quedar con que eso es igual a la secante a la 5 de x sobre 5 menos la secante a la 3 de x sobre 3 más c. Y ahí se acaba. Esa es la solución. Y listo. Ahí está. Entonces, que no nos salga con una secante impar y todo estaría bien. Listo. Si no nos sale con una secante impar, todo está muy bien. Pero si nos sale con una secante par, pues no todo está bien. Listo. Estamos con eso. Muchachos. Eso es lo que sale en el examen. No, no creo. Bueno, esperen, yo hago algo por acá. Esperen, yo busco. ¿Dónde era que estaba? No, acá. Profe, una pregunta. Dímelo. Nos puede salir, por ejemplo, con fracciones. Por ejemplo, Sí, tangente a la un medio, secante a la sí, un medio. sí. Buena pregunta. Entonces, espérate, yo regreso. Bueno, y no, es que lo que quería mostrarles era el Teams. Listo, para mostrarles, esperen, yo debo de compartir, les vuelvo y les comparto toda la pantalla. Sí, profe, porque en esos ejercicios del taller hay Raíces, pero integrales no, definidas también. no definidas, pero es que pero no se preocupen por las definidas. Recuerden que las definidas, después de que usted integre, ya no hay ningún problema. Es que ustedes se enredan mucho con eso. Cuando les definen algo, yo no sé por qué se enredan con eso. Ustedes tienen que hacer la integral, ustedes tienen que aprender esa integrar. La definida, ustedes ya saben que es la de arriba menos la de abajo, listo. Y eso ahí está. Bueno, voy a, esperen, aquí hay, esperen que aquí están. Listos. Mírenlas, aquí están. Miren, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ponen senos y secantes. Ay, ¿cómo así que senos y secantes? ¿Por qué senos y secantes? Este profe nos está engañando. No, no lo estoy engañando. La secante es igual a 1 sobre coseno a la 7. Listo. Pero a ver, no nos ponen de tangentes por secantes. Mira, la U, listo. La U, que nos ponen a la secante a la 3 medios. Listo, secante a la 3 medios. Entonces, lo que les acaba de decir,
Cuando yo tengo una tangente que está sola, no está al cuadrado ni nada de esas cosas, miren que nos están poniendo la secante a la 3 medios. Voy a hacer la integral y ahorita la evaluamos en esos valores que están ahí. Esperen, entonces yo vuelvo al tablero por acá que lo tengo acá. Entonces la integral, creo que de 0 a pi tercios de la tangente de x por la secante a la 3 medios de x por dx. ¿A qué es igual 3 medios? 3 medios es igual a quién. ¿Ustedes saben a quién es igual 3 medios? Si quieren me lo dicen en decimal. Es igual a 1.5 y 1.5 pues es 1 más 0.5, ¿no? Y si ustedes lo quieren ver en fracciones es 1 más 1/2. ¿Listo? Entonces ustedes pueden partir esto como la integral de 0 a 3 de secante a la 1/2 de x por la secante de x por la tangente de x por dx. Ya muchachos, ya terminamos. Esto es pi tercios. ¿Listo? ¿Cuál es la derivada de la secante? Se las acaba de decir. La derivada de la secante, usted va a tomar a u igual a secante, y la derivada de la secante, la derivada va a ser igual a la secante por la tangente. Entonces miren que las integrales de potencia, lo que tiene que ver es con la derivada de la función. Listo, entonces ya terminamos, porque esto, al fin y al cabo, yo voy a hacer la integral acá solita, entonces esto va a ser igual a u a la 1/2 por du. Voy a hacer la integral, ahorita la evaluamos. Listo, que a ustedes como que eso les preocupa y eso a mí también me preocupa que a ustedes les preocupe. Listo, entonces u a la 1/2, la integral va a ser u a la 3 medios sobre 3 medios más c, que yo lo puedo reescribir como 2u sobre 3 es u a la 3 medios más c. Listo, esa es cuando la hago indefinida. O sea que cuando la hago indefinida, esto va a ser igual a 2 por el seno a la 3 medios de x sobre 3 más c. Eso es indefinido. Secante. ¿Cómo? Secante o es Secante. secante, profe. Sí, gracias. Secante, gracias. Secante. Listo, entonces ya. Vamos a reemplazarla acá. Entonces la integral de 0 a pi tercios de la secante a la 1/2 de x por la secante de x por la tangente de x por dx va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a, ya lo hicimos, a 2 tercios de secante a la 3 medios de x evaluado de 0 a pi tercios. ¿Listo? Y entonces evaluamos eso. Lo vamos a evaluar. ¿Dónde lo evaluamos primero? En pi tercios. Entonces esto va a ser igual. 2 tercios de secante a la 3 medios de pi tercios menos 2 tercios de la secante a la 3 medios de 0. Secante de 0. Recuerden que la secante de un ángulo va a ser igual a 1 sobre el coseno del ángulo. Y como eso es igual a 1 sobre el coseno del ángulo, el coseno en pi tercios es igual a ¿quién? Coseno de 60. Es igual a 1/2, si no estoy mal. Busquen la calculadora, muchachos. ¿El qué, profe? ¿El coseno de qué? De pi tercios. Un medio. Esto a mí me da 1/2. Entonces esto es igual a 2 tercios de 1/2 a la 3 medios. Listo, menos 2 tercios. Y la secante de 0 va a ser igual a 1 a la 3 medios. Listo. Y entonces hagamos eso. Esto es igual a 2 tercios por... esto es a la 3. O sea que me da un octavo a la 1/2. Eso ya es carpintería, pues. Menos 2 tercios. Listo. Y esto entonces nos va a quedar igual a 2 tercios por la raíz de 1/8 menos 2 tercios. Si usted quiere lo deja acá, si quiere lo deja acá, si quiere lo deja acá. Donde quiera, ahí ya lo hizo. Y si quiere pues lo calcula y me da el decimal y con el decimal yo también le califico.
Listo. Y ahí estaría. Y esa es la solución de eso. No, estos no traen solución, ¿cierto? Estos. No, profe, nada, todavía no trae solución. De pronto ya preguntó. No, pero eso. Uno le escribe al coordinador y él muchas veces no le responde a uno, entonces no me desgasto más con eso. Listo. Porque es un proceso ahí de estar escribiendo correos y no, sin respuesta. Listo, entonces ahí está el poder hacer eso. Entonces, sí, con raíces sí viene, con elevado a la 3 medios sí viene, elevado a cualquier valor sí viene. Listo. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál otro quieren que hagamos? Uno que usted diga, no, no, eso yo no soy capaz de hacerlo. Así como por encima, que lo vean ahí. Que viene con raíz propia, la R. La R. O ¿O la cuál? R. ¿Cuál otra La I dijiste? o la R. La I. ¿Ve? La, L, perdón. la I, L la o I. R. La I es una bobada, pues. No, no, sí, profe, me confundiera La con L, raíz, la era L. la L. La La L I no la y voy a la hacer R. porque ya la hice, listo. Eso sí no voy a evaluarlo y ya. Listo, entonces esa no la voy a hacer. Voy a hacer la L y la R, listo. La L, vamos a hacer la L primero. La L que nos dice que es la integral de pi tercios a pi medios del coseno al cuadrado, del seno al cuadrado, ¿cierto? Memoria de pollo. Es aquí. Memoria de pollo. De seno al cubo. De seno al cubo. De teta por la raíz de coseno de teta. Listo. Muchachos, recuerden que cuando el seno y el coseno, alguno de ellos es impar, estamos hechos. Listo. Y acá tenemos una potencia impar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchachos, primero la integral. Yo voy a hacer la integral porque ustedes tienen que concentrar en la integral. Ahorita evaluamos. Listo. Entonces voy a hacer la integral de esto. Coseno de teta por de teta. Entonces voy a partir esto. ¿Cómo lo voy a partir? Como la integral del seno al cuadrado de teta por la raíz del coseno de teta, y aquí voy a dejar el otro seno de teta por detrás. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Y esto, aquí aplico la identidad. Listo, aquí es donde aplico la identidad. ¿Y a quién va a ser igual la identidad? Pues va a ser igual a 1 menos el coseno al cuadrado de teta por la raíz del coseno de teta por el seno de teta por de teta. Pongamos a todo eso en potencias porque es mejor trabajarlo en potencias. Es coseno a la 1 medio de teta menos coseno a las 5 medios de teta. 2 más 1 medio, 2 más 1 medio, eso tiene un 1. Se multiplica lo de abajo, 2 por 1 da 2. 2 por 2 da 4, más 1 me da 5 medios. Listo, ahí está. Y esto, todo por el seno de teta por de teta. Yo lo que apliqué acá fue la propiedad distributiva. Listo, ahí está. Ahora otra vez aplico la propiedad distributiva, pero con el seno. Entonces va a ser igual al coseno a la 1 medio de teta por el seno de teta menos, eso por de teta, perdón, menos la integral del coseno a las 5 medios de teta por el seno de teta por de teta. Listo, y entonces esto a quién va a ser igual. Pues aquí la sustitución es U es igual al coseno de teta por de teta, porque recuerden que la derivada del coseno es menos seno de teta por de teta. Como la derivada del coseno es menos seno, pues entonces menos de U, pasando al menos para el otro lado, va a ser igual al seno de teta por de teta. Entonces esto va a ser igual a la integral de U a la 1 medio por menos de U menos la integral de U a las 5 medios por menos de U.
Y eso va a ser igual a u a la 1/2 a menos la integral de u a la 1/2 por du más la integral de u a la 5/2 por du. Y ya las dos integrales las sé hacer. ¿Esto es igual a quién? Esto es igual a u a la 3/2 por 2/3 más u a la 7/2 por 2/7 más c. Eso sin ponerle los límites, ¿listo? O sea que esto va a ser igual, recuerden que lo que reemplacé fue el coseno, entonces esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a que la integral del seno al cubo de teta por la raíz del coseno de teta por de teta va a ser igual a 2/3 del coseno a la 3/2 de teta más 2 Profe, ese primero es negativo, ¿no? sí, gracias. 2/7 por el coseno a las 7/2 de teta y todo esto evaluado desde pi tercios a pi medios. Aquí está esos dos límites, pi tercios hasta pi medios. ¿Dónde evaluamos primero? Arriba, listo. Y al evaluar arriba, entonces me va a dar menos 2/3 del coseno de pi medios, coseno de pi medios a la 3/2 más 2/7 del coseno de 7/2 de coseno de pi medios. Y a esto le restamos menos 2/3 de coseno de 3/2 de pi tercios más 2/7 de coseno de 7/2 de pi tercios. Listo. Coseno de pi medios, 0. Coseno de pi medios, 0. Entonces esto me va a dar, menos por menos, me va a dar más coseno de pi tercios, que ya vimos ahorita que era igual a 1/2. Entonces pongámosle el más 2/3 de 1/2 a la 3/2 más 2/7 de 1/2 a la 7/2. Listo. Y esa es la solución. Ah, perdón, aquí es un menos. Aquí es un menos. Por el signo que multiplica ya. Eso es menos. Listo. Y esa es la solución. Pues es que eso ya queda con raíces y eso es trabajo ahí extra que ustedes pueden hacer en la calculadora. Listo. Entonces, esa es la solución para ese ejercicio que está allí. Para el number, para la L. Listo. Y ahora la R, que los preocupa. A mí no me preocupa tanto la R, porque la R, pues, si ustedes notan al lado derecho de eso hay una secante al cuadrado. Entonces no me preocupa porque está esa secante al cuadrado. Donde esa secante al cuadrado no estuviera ya, sería muy difícil. Que es lo que yo les digo. Entonces, cuando hayan secantes al cuadrado, no se preocupen por eso. No se preocupen por eso. Listo, vamos a hacerla. Esperen que es que la estoy grabando en mi cabeza. La integral de 2 menos la raíz de la tangente de x al cuadrado por la secante al cuadrado de x por dx. ¿Qué tengo que hacer acá? Recuerden que tener a menos b al cuadrado es igual a tener a quién? A al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Y entonces hago eso. El primero al cuadrado es igual a quién? A 4. Menos 2 veces el primero por el segundo. 2 veces 2 me va a dar 4 otra vez por la raíz de la tangente de x. Más el segundo al cuadrado. Y la raíz de la tangente al cuadrado me va a dar tangente de x. Listo, entonces eso me queda así. Por la secante al cuadrado de x por dx. Y aplico la propiedad distributiva. Entonces esto va a ser igual a quién? A 4 por acá, por la secante al cuadrado de x por dx, queda chuleada porque esa integral ya la sabemos hacer, menos 4 por la integral de
recuerden que es mejor ponerla en exponentes o en potencias, tangente al lado medio de x por la secante al cuadrado de x por dx, y eso se hace por sustitución, más la integral de la tangente de x por la secante al cuadrado de x por dx, que se hace por sustitución. U es igual a la tangente de x de u. Miren que hoy solo he hablado de lo mismo, secante al cuadrado de x por dx. Entonces, ¿esto queda igual a quién? Esto queda igual a 4 por la integral de la secante al cuadrado de x por dx, que es amiga, menos 4 por la integral de u a la 1 medio por du, más la integral de u por du. Listo, ya todas las integrales las sabemos hacer. Entonces, esto va a ser igual a 4 por la tangente de x menos 4 por u a la 3 medios sobre 2 tercios más u al cuadrado sobre 2 y todo esto más c. Esto va a ser igual a 4 tangente de x menos, esto no es 2 tercios sino 3 medios, menos 8 tercios de tangente a la 3 medios de x más tangente al cuadrado de x sobre 2 más c. Y ahí está, ahí se acaba. Esa es la solución. Listo. Entonces miren que no es tan complicado, es saber cómo hacer la sustitución, saber cuál es la derivada de la tangente y cuál es la derivada de la secante. Ya, eso es todo. No sé si tienen preguntas o dudas. Profe, aparentemente se ve fácil. Pues parece, pero como les digo, si ustedes no hacen ejercicios, muchachos, la cosa se pone grave. Entonces miren, En la clase pasada porque para poderme... sí, porque ya con los senos y los cosenos es diferente, se trabaja un poquitico diferente. Y si ustedes notan por acá hay algo que es con cosecantes. Las cosecantes y las secantes se trabajan igual que las tangentes y las cosecantes, porque la identidad es la misma. Listo, aquí ya piden áreas entre curvas, pero miren que es con tangente al cubo y con seno al cubo. O sea, esas cosas ahí. Áreas bajo curvas, áreas bajo curvas, y entonces ya esto es lo que vamos a ver la próxima clase, eso que es la sustitución trigonométrica. Ahí hay otras, y por último, antes de hacer el examen, pues vamos a ver fracciones parciales, y ese es el último tema para el examen. O sea que el próximo examen, ¿qué va a ser? El próximo examen va a ser potencias, que ya llevamos 2 clases de eso, va a ser integrales por sustitución trigonométricas, que es lo que vemos la próxima clase. Y después, entonces, dedicamos las dos otras clases a ver qué es la integración de por fracciones parciales. Y hasta ahí es el tercer examen. Listo. Estamos con eso. Profe, ¿ese examen para qué fecha quedaría? Para la semana del 18. Ok. Listo. Profe, hola. Hola. Profe, tengo una duda. Lo que pasa es que en un punto del examen, no sé si me puedas dar solución a él. Ajá. Ahí lo mandé en el chat, no sé si lo puedas Ajá. ver. Pero dime, háblame. ¿Qué necesitas de ese Ya te punto? estoy diciendo. Lo que pasa es que en el punto a mí me daba de 0 a 5. Ajá. De 0 a raíz de 3. A raíz Ok. de 3. Y Ujú. me dice que está malo, que es de 0 a 2 y no comprendo por qué de 0 a 2. Ok, espérate. A ver si puedo abrirlos. Que hay veces que en ese chat no me deja abrir. Esto no es el chat. Yo creo que ese es el que el profesor dijo que era con respecto al eje Y y no al eje X. Creo que yo también le había preguntado al profesor. Sí, hay que tener cuidado ahí. Espérate que me abra porque escritorio, ¿no? Captúrelo ahí. A ver si me abre. Escritorio. Aquí está. Captura. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto?
mi profesión, que yo también le pregunté que Sí. por qué decía que era de 0 a 5. Ah, no, pero el mío sí era, porque era diferente porque el mío decía era de 0 a 6. Pues vos ya lo viste, yo no lo he podido ver. Ah, y yo le puedo compartir pantalla. Ah, ahorita, espérate un momento. Despacio, despacio, despacio. Aquí está. ¿Ya lo ven ahí? Sí. X igual a 5. Sí, es que se hace sobre el eje Y. Se hace sobre el eje Y. Entonces, como se hace sobre el eje Y, entonces es el problema. Ujú. O sea que hay que pasar todo a términos de Y. Ahí. Se hace sobre el eje Y. O sea que Y es igual a la raíz de X menos 2. O sea que X va a ser igual a Y al cuadrado más 2. ¿Cierto? Entonces cuando es 0, espérate, yo también miro otra cosa. Espérate, yo miro el enunciado bien. Y igual a 0 y X igual. Dice X igual a 5. Después de calcular el volumen del sonido de revolución al hacer girar alrededor de la recta X igual a 5. X igual a 5. X igual a 5. No, es que, no sé, para mí eso está como... déjame revisarlo, porque me parece que eso está mal. Listo. Va a hacer girar la recta alrededor de la recta X igual a 5, que es sobre el eje Y. Esa era cuál la C. La respuesta era la Profe, C. aunque a mí también me salió uno de ese, y sinceramente yo me basé es porque la fórmula empieza por pi y ahí sigue la integral. Sí, sí, no, es que, no, ahí está bien, pero es que mira que ahí prácticamente todas las respuestas son iguales. Lo único que hay que cambiar es, o sea, lo que cambia es que esté en términos de X o de Y y listo. Que no es lo que hay que hacer allí. Pero tú me dijiste que la respuesta, ok, de 0 a 2. Ok. Y igual a 0. Sí, hasta 2, porque en 2 eso me da, no, yo no sé. Déjame revisarlo yo, porque es que yo no reviso eso, porque yo, como eso ya viene en la respuesta, déjame revisarlo a ver si está bueno o está malo y yo te doy respuesta a la próxima clase. Listo, Marta. Ese parcial estuvo complicado, profe. Ah, a uno le parecen las cosas complicadas, a uno le parecen las cosas complicadas cuando no estudia. No, profe, pero es que siempre mire que hubo otro punto mal formulado. Ah, sí, No, pero pues sí, a mí también me salió uno así parecido a ese. Incluso yo pensaba pasárselo como por el interno para que usted lo revisara. sí, muchachos, pero aprendan una cosa, no me manden nada por el general nada, porque el general se lo están compartiendo a todo el mundo y yo no, o sea, no se lo pueden compartir a todo el mundo. Si le van a mandar algo a alguien, mándelo por un chat y en el chat es más fácil, listo. Porque si no, le están mandando lo que ustedes tienen a todo el mundo. Que eso les decía mucho el sábado cuando empezaron a mandar cosas, por el chat, por el chat, por el chat. Y aprendan a hacer eso siempre por el chat. Listo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, no, envíenme eso por ahí que yo lo reviso y cuando monte la nota, pues lo miramos bien. Listo. Profe, Dímelo, Alejandra. más colaborar con el videito, por favor, para ver la clase antes de Sí, ya acostarme. mismo. Cuando me baje este, les monto los 2 videos. Listo. Bueno, pues, profe, muchas gracias. Hágale pues. Bueno, hasta luego. Que